Max, soy una alumna de segundo de bachillerato de Ciencias de la Salud y voy a presentar el proyecto que he realizado en el marco de investigación acerca de la calidad del agua potable en España. Antes de comenzar, voy a hacer una pequeña introducción sobre los contenidos. En primer lugar, voy a explicar el objetivo, seguido de los parámetros que he analizado, así como la metodología, los resultados y conclusión para cada uno de ellos, un resumen y finalizando con una conclusión general. En cuanto al objetivo, cuando alguna vez he viajado por distintas provincias de España y he probado el agua de cada una de las zonas, me di cuenta de que tenían distinto sabor. Y seguramente ustedes también se hayan dado cuenta. Y a raíz de esto se me ocurrió analizar el agua para poder así entender a qué se debía esto, siendo el objetivo de mi trabajo analizar cada uno de los parámetros que presenta el agua, tanto físicos como químicos, para poder así determinar si es de buena o mala calidad y evaluar la calidad-precio, la relación calidad-precio. Todos los parámetros que he medido del agua los he medido a una temperatura ambiental de 23 grados y los valores establecidos como límites recomendables han sido determinados por la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, los parámetros organolépticos, o también llamados parámetros físicos, son aquellos que nos indican las características físicas de toda la materia, el olor, el sabor y el color. En cuanto al color, el agua debe ser incolora, aunque cierto es que en algunos casos nos hemos encontrado que el agua presenta algún pigmento debido a materiales que se pueden encontrar disueltos. En cuanto al olor, debe ser inodora, pero también nos hemos encontrado en algunos casos que puede presentar un olor a metal o a sulfuro, de tal manera que el agua sería de mala calidad y no podría ser ingerida por nosotros. En cuanto al sabor, se dice que el agua debe ser insípida, pero este término solo puede ser utilizada para el agua destilada, aquella que ha sido purificada mediante destilación. Siendo el agua potable, tiene que tener un ligero gusto. Y si excede en cuanto a los cloruros, que es el material que suele determinar el gusto, estaríamos hablando de mala calidad. En cuanto a los parámetros químicos, el primer parámetro que analicé fue el pH, que se define como la concentración de iones hidrógeno que se encuentran disueltos. La fórmula matemática es la siguiente, menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. A partir de esta fórmula matemática se ha establecido la siguiente escala, que se extiende desde 1 hasta 14. Siendo 7 el valor neutro, de 7 hasta 14 se considera una disolución alcalina o básica y de 7 a 1 se considera una disolución ácida. Esta escala es una escala inversa, ya que a menor pH, mayor concentración de iones hidrógeno. Además, el pH no tiene unidades y según la Organización Mundial de la Salud debe oscilar entre 6,5 y 8,5, siendo el límite pH óptimo entre 6,5 a 7,5, es decir, acercándose a la neutralidad. En cuanto a pHs altos y pHs bajos, si el agua presenta pHs altos, puede indicar que estamos ante aguas que contienen una gran cantidad de sales minerales y, por lo tanto, esto conllevaría a nosotros a que el ácido clorhídrico que se encuentra en las paredes del estómago neutralizaría el agua, provocaría cambios químicos en nuestro organismo y esto principalmente afectaría al funcionamiento del corazón. En cuanto a los pHs bajos, podría indicar que estamos ante aguas corrosivas, es decir, como todos sabemos, el agua proviene a nuestras casas a través de tuberías y estas pueden estar hechas de plomo o de cobre, de tal manera que nos tomaríamos esos materiales y pueden provocar efectos como, en casos muy extremos, anemia, ya que anemia en el sistema nervioso, así como en los riñones. A continuación voy a hablar sobre la conductividad, salinidad y oxígeno disuelto, que están relacionados, y cloruros, que están relacionados debido a que presentan los mismos efectos para la salud. En cuanto a la conductividad, se define como la capacidad que tiene una disolución de transmitir la corriente eléctrica. La conductividad es una manera indirecta de medir la concentración de sales minerales. Y las sales minerales se encuentran en forma de iones, tanto positivos, como por ejemplo el magnesio, como negativos, el ion cloruro. Las sales minerales son muy importantes debido a que nos dan energía a los músculos, disminuye la acidez gástrica y además proporciona equilibrio a los líquidos corporales, como la bilis o las lágrimas. La conductividad se mide en microsiemens por centímetro y según la Organización Mundial de la Salud,
debe oscilar entre 500 a 800 microsiemens por centímetro, siendo el límite máximo de 1000 y el límite mínimo de 100. En cuanto a la salinidad, se define como el contenido total de sales que se encuentran disueltas en el agua, como he dicho anteriormente, en forma de iones. En este caso, cuanto mayor sea la salinidad, mayor será la posibilidad de que esté contaminada. Y se puede tener dos unidades de medida, el porcentaje por millón o partes por millón o un porcentaje. En mi caso he utilizado el porcentaje porque es más visual. Y según la Organización Mundial de la Salud, recomienda que no se sobrepasen los 0,05%. En cuanto a los cloruros son unas sales que se forman mediante la combinación del ion cloruro con un metal en su forma de catión, formándose el cloruro del metal correspondiente. En este caso, en el agua, generalmente se encuentra el cloruro sódico, que comúnmente se conoce como sal común, y es el que generalmente da ese sabor salado al agua. Se mide en miligramos por litro y, según la Organización Mundial de la Salud, no puede sobrepasar los 250 miligramos por litro. En cuanto a su exceso y defecto, como acabamos de ver, todos ellos están relacionados con el contenido de sales, de tal manera que un exceso de sales minerales indicaría que en nuestro organismo tendría lugar el llamado desequilibrio osmótico. La ósmosis es un proceso que tiene lugar en el interior de las células a través de la membrana semipermeable y que se caracteriza por el trasvase del agua desde la disolución más diluida, llamada hipotónica, a la más concentrada, llamada hipertónica. De tal manera que en este caso el medio externo sería hipertónico y el medio interno sería hipotónico, de tal manera que el agua fluiría, la célula se deshidrataría y finalmente moriría. Algunos de los efectos que esto conlleva es que, como la sangre lleva las sales a los riñones tendrían una abundancia de sales y de esta manera provocaría un mal funcionamiento de los riñones. También tienen problemas hepáticos en las venas, en el corazón, en los tejidos, provocando sequedad en los ojos, así como la aparición de arrugas. En cuanto al defecto, tendría también lugar un desequilibrio osmótico, pero en este caso la inversa, siendo el medio hipertónico el interior de la célula y el medio hipotónico el exterior. En este caso, la célula entraría en ella agua y se rompería, provocando su posterior muerte. Los efectos que esto conlleva, entre ellos es diarrea, náuseas, así como bajo volumen arterial y sanguíneo. Pero como únicamente el 2% de las sales que ingerimos proviene del agua, si llevamos una buena alimentación no ocurriría ninguno de estos efectos que acabo de citar. En cuanto al oxígeno disuelto y el último parámetro químico analizado, se define como la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en el agua. Y depende tanto de la salinidad como de la temperatura. Cuanto mayor sean estos, mayor será el oxígeno disuelto. Puede proceder tanto de la reairación como de la fotosíntesis. La reairación es un proceso en el cual el oxígeno que se encuentra en el aire se disuelve en el agua mediante turbulencias. Y la fotosíntesis se define como aquel proceso en el que los seres vivos que contienen el pigmento clorofila captan la energía luminosa procedente del sol y gracias a esto se transforman, dan lugar a energía química y poderes reductores, transformando el CO2 y el agua en compuestos orgánicos, como por ejemplo la glucosa, liberando oxígeno. El oxígeno disuelto se puede medir mediante tres unidades: partes por millón, porcentaje y miligramos por litro. En este caso he utilizado miligramos por litro. Y cabe destacar la ley de Henry, que enuncia que la concentración de cualquier gas que se encuentre disuelto en una disolución es directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas. En este caso, el gas sería el oxígeno y la disolución el agua. Y finalmente, según la Organización Mundial de la Salud, no debe sobrepasar los 5 miligramos por litro, siendo el oxígeno disuelto ideal de 2 miligramos por litro. En cuanto al exceso y el defecto, un exceso de oxígeno disuelto en el agua indicaría que estamos ante aguas corrosivas, ya que aumenta la velocidad de corrosión en las tuberías. De esta manera provocaría efectos como anemia en casos muy extremos, así como en el sistema nervioso o en los riñones. En un defecto indicaría que las células tendrían un menor porcentaje de dicho elemento, entonces no llevarían a cabo sus reacciones químicas con menos oxígeno. Pero como sabemos que el oxígeno que respiramos proviene del aire y no del agua,
se puede utilizar también para las células. En cuanto a la metodología, en los parámetros organolépticos, el olor y el color se han determinado mediante un método subjetivo a través de los sentidos de la vista y del olfato. En cuanto al sabor, se ha determinado mediante dos métodos. El método subjetivo, que consiste simplemente en tomar el agua, y un método objetivo, que consiste en determinar si un agua es salobre o no, atendiendo a unos valores de conductividad que se pueden ver en esta tabla. En cuanto al pH, se ha utilizado un dispositivo electroquímico que contiene un sensor capaz de medir la concentración de iones hidrógeno, denominado pHímetro. Consiste únicamente en meter dicho dispositivo en el agua y esperar a que se estabilicen los datos. En cuanto a la conductividad, salinidad y oxígeno disuelto, se ha utilizado el mismo dispositivo, que como podéis ver contiene una sonda capaz de medir cada uno de los parámetros. Dependiendo de cuál de ellos quieras medir, se tendrá que enchufar a su clavija correspondiente. En cuanto a la conductividad, se tuvo que enchufar en la clavija CD-IN, se tuvo que configurar para que apareciera en la pantalla el término CD y se metía el sensor en el agua para determinar su valor. La salinidad es exactamente lo mismo, lo único que cambia es que debes configurar la pantalla para que aparezca el término salt. Y el oxígeno disuelto tiene unas pequeñas diferencias. La clavija de la sonda se debe enchufar a la clavija DOIN, la pantalla se debe configurar para que aparezca el término DO y finalmente, esta tiene una pequeña diferencia, únicamente no solo se mete el sensor en el agua, sino que tiene que estar a una profundidad de 10 centímetros, porque como he dicho anteriormente, el oxígeno depende de la temperatura, de modo que en este caso se compensaría. En cuanto a los cloruros, no he utilizado ningún dispositivo, únicamente el método de Bohr, que consiste en una valoración de los precipitados. En este caso se van a llevar a cabo dos reacciones químicas, apareciendo un precipitado, cloruro de plata, que dará lugar a la cantidad de iones cloruro, y al cromato de plata, que nos indicará el cese de la reacción. Las sustancias químicas que he utilizado para este procedimiento son el nitrato de plata como solución estándar, el cromato potásico como indicador, agua destilada y las muestras de agua que he recogido. El cromato potásico posee un color amarillo, como podéis ver en esta fotografía. En primer lugar, hice una disolución de cromato de potásico a partir de 3 gramos de cromato potásico y mezclé 15 mililitros de agua destilada. Las cantidades podrían haber sido otras cualesquiera debido a que los resultados no cambiarían. Como podéis ver en esta fotografía, es como quedó la disolución. A continuación, en otro vaso de precipitados mezclé 50 mililitros de agua destilada con 10 mililitros de una de las muestras de agua y añadí unas 3 o 4 gotas de la disolución anterior. Y como se puede ver en esta fotografía. Finalmente, enrasé la bureta de 25 mililitros con nitrato de plata y fui gota a gota hasta que la disolución cambió de un color amarillo a un color rojo ladrillo. Y en este momento se denomina punto de equivalencia. Como se puede ver en este vídeo cómo se lleva a cabo. Una vez terminado la reacción, anoté el volumen de nitrato de plata que se había gastado y este procedimiento se realizó 4 veces cada una de las muestras de agua. Además, como el agua destilada también contenía cloruros, hice el mismo procedimiento para ver la cantidad de cloruros que tenía. Y vi que era despreciable el volumen de nitrato gastado y no lo analicé porque los resultados no variarían. La fórmula para hallar los cloruros es la siguiente, donde aparecen los términos de normalidad y peso equivalente que a continuación explicaré. Para entender esta fórmula es necesario tener unos conceptos previos de reacción química. Un ejemplo es esta, en la que se realiza mediante una ecuación química donde a la izquierda de la reacción se denominan reactivos, los compuestos, y a la derecha productos. Toda reacción química debe de cumplir la ley de conservación de la masa, es decir, que la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Equivalente químico se define como una cantidad de masa que interviene en una reacción química, que se define como masa del compuesto partido del peso equivalente, siendo el peso equivalente la masa molecular de un compuesto, es decir, la masa de una molécula, partido de
los protones que se han intercambiado. En este caso, en esta reacción, el ácido sulfúrico puede intercambiar 2 protones con el hidróxido de sodio. Y finalmente, la normalidad se define como el número de equivalentes de soluto partido del volumen de la disolución en litros. A partir de estos previos conceptos, la fórmula que he utilizado la ecuación que he utilizado para hallar los cloruros es la siguiente, donde precipita el cloruro de plata. Toda reacción química se lleva a cabo equivalente-equivalente. En este caso, un equivalente de nitrato de plata va a reaccionar con un equivalente de ion cloruro. Como si despejamos de la fórmula anterior el número de equivalentes, igualamos, nos queda la siguiente ecuación. Ahora bien, al despejar normalidad, nos queda la primera ecuación. Y como he dicho anteriormente, que la normalidad se define como el número de equivalentes de soluto partido de volumen, finalmente llegamos a la última ecuación matemática. Y si en esta ecuación despejamos masa partido de volumen, nos queda finalmente la ecuación que había puesto al principio. En cuanto a los resultados, en cuanto a los parámetros organolépticos, el olor y el color presentan valores dentro de los resultados. En cuanto al sabor, todas las provincias excepto Albacete presentan parámetros valor dentro de los normales. Sin embargo, Albacete presenta un sabor más ligero de lo normal. En cuanto al pH, todas las provincias excepto Alicante presentan valores apropiados. Como he dicho anteriormente, el pH debe oscilar entre 6,5 y 8,5 y Alicante se sobrepasa ya que posee un valor de 9,2. En cuanto a la conductividad, existen 2 provincias, Cáceres y Albacete, que presentan 2 valores inapropiados. No debe sobrepasar los 1000 y Albacete los sobrepasa, mientras que Cáceres no llega ni a los 50, siendo el límite mínimo de 100. En cuanto a la salinidad, todas las provincias, excepto Albacete, presentan valores inapropiados, ya que no debe sobrepasar los 0,05% y sobrepasa 4 unidades. En cuanto a los cloruros, todas y cada una de las muestras de agua que he analizado presentan los cloruros dentro de los límites. Y finalmente, en cuanto al oxígeno disuelto, todas las provincias presentan valores dentro de lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, y cabe destacar a Cáceres y Ávila como las mejores aguas en este parámetro, ya que se acercan a los 2 miligramos por litro. Esta tabla recoge todos los resultados de los parámetros de cada una de las muestras de agua que he recogido, como se pueden ver a la izquierda. He analizado 11 provincias de las 52 que tiene España y al final de la tabla os expongo los valores sugeridos por la Organización Mundial de la Salud para que podáis comparar. Finalmente, en cuanto a las conclusiones. En primer lugar, me gustaría comentar este gráfico que nos dice el precio en España por metro cúbico. He escogido 6 provincias, en las 3 que poseen valores inapropiados, Albacete, Cáceres y Alicante, y otras 3 provincias que poseen todos los parámetros dentro de lo recomendable. Por ejemplo, si tomamos Alicante como ejemplo, posee el precio por metro cúbico es de 1,94 y el de Cuenca 1 euro. Como podemos comprobar, la relación calidad-precio no se corresponde, no viene determinado por su calidad, sino que viene regulado por ministerios de sanidad, así como ayuntamientos, y que le deberíamos de dar más importancia al agua que la que debería, ya que no simplemente basta con beber aproximadamente entre 1 o 2 litros diarios de agua, sino que es necesario conocer y saber si dicha agua que tomamos presenta los valores apropiados y es de buena calidad para poder ingerirse. Y ya está.